Hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes? Nuevamente con ustedes, Miss Lorena, para dar inicio a la clase del día de hoy. El día de hoy, viernes 31 de julio, estaremos trabajando el tema de comprensión de textos, segunda parte. Así que empezamos todos con sus textos escolares. Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a continuar con la clase que hemos estado observando anteriormente. Recuerda que les había mencionado que no es lo mismo el tema y el título. Hay una gran diferencia entre ambos. Aquí podemos observar en esta sección de sus textos escolares, ustedes también ya deberían estar con el mismo, y podemos leer lo siguiente. Dice: el título es aquella frase nominal con la que se nombra el texto. Contiene el asunto específico del tema, es decir, que lo sintetiza. Ya, muy bien. Mientras que el tema, no se olviden, el tema viene a ser válgame la redundancia, la respuesta a la pregunta de qué trata el texto. No se olviden que el título siempre se hace o se proyecta con la finalidad también de llamar la atención del público. Eso, por supuesto, tiene que ir relacionado con lo que trata el texto, es de una forma sintetizada. Muy bien, ejemplo: ¿qué fuerza hace que una manzana al caerse de un árbol se desplome directamente en el suelo? Hace muy pocos siglos, esta pregunta constituía uno de los mayores misterios del funcionamiento del mundo en que vivíamos. Un sencillo físico inglés encontró la respuesta. La observación de la trayectoria del fruto maduro le hizo formular la teoría de la gravitación universal. Una entonces extraña fuerza más poderosa que un imán atraía los objetos hacia el suelo. Aquel físico llamado Isaac Newton está considerado hoy como científico más grande de la historia. Muy bien, chicos, a ver, en este ejemplo, ¿de qué nos habla específicamente? Si bien es cierto, nos habla también de la teoría gravitacional, nos habla de la manzana. Sin embargo, en el texto podemos ver que sobre todo trata de enfocarse más en Isaac Newton y su gran descubrimiento. Entonces, si nosotros respondemos a la pregunta, ¿cuál es el tema? El tema es Isaac Newton. Así que colocamos allí. Entonces, ¿cuál vendría a ser la idea principal? Siempre, jóvenes, la idea principal va a estar relacionado con el tema. Y dentro del texto, por supuesto, no se olviden que les había mencionado que puede ser de forma implícita o explícita. En este caso tenemos la idea principal de forma explícita. Entonces, ponemos acá qué cosa nos habla, cuál es la parte más importante. Isaac Newton está considerado hoy como el científico más grande de la historia, porque el resto vienen a ser las ideas secundarias, porque nos habla acerca de su descubrimiento en función a la manzana, que por supuesto ustedes ya deben conocer la teoría, y si no lo conocen, un motivo más para ir investigando. Ahí tenemos nuestra idea principal, Isaac Newton. Continuamos con el texto. Acá tenemos el cuadro comparativo. Léanlo muy bien, muy atentos. Aquí vamos a poder diferenciar el tema, la idea principal y el título. Son tres cosas totalmente diferentes. El tema, dice, es una frase nominal general. ¿Qué quiere decir general? En función a todo el texto, pues podemos ubicar el tema. La idea principal, ojo, es una oración. ¿Cuál es la diferencia entre una frase y una oración? Ojo, ya habíamos mencionado que una oración está conformado por sujeto y predicado, es decir, que tiene frase nominal y frase verbal, mientras que la frase nominal es la que ustedes conocen como solamente el sujeto. Por ejemplo, si yo digo el perro, es una frase nominal, pero si digo el perro ladra, ya vendría a ser una oración, porque está conformado por una frase nominal, que es el perro, y una frase verbal, que sería ladra. Podríamos poner otro complemento, ¿ya? Muy bien. En cambio, el título viene a ser una frase nominal específica, solamente de forma específica, no de forma general como es el tema. Ahora, ¿qué más podemos decir del tema? El tema engloba a todo el texto. Eso sí, va a estar relacionado en función a todo o de qué trata todo el texto.
Mientras que la idea principal contiene la parte fundamental del texto. La idea principal es la parte más importante. Es como la columna vertebral de alguien, ¿no? Sin eso no podría existir. Mientras que el título sintetiza el texto, es decir, solamente lo especifica de forma más específica. El tema solo expone, mientras que la idea principal afirma o niega un asunto. En el anterior estamos afirmando. ¿Qué hemos afirmado? Que Isaac Newton está considerado hoy como científico más grande de la historia. Ahí tenemos ese cuadro comparativo, no se olviden de analizarlo muy bien. El título dice que es expositivo. Ahí está. A ver, pasamos al siguiente texto donde vamos a poder analizar. Dice lo siguiente. El tiempo es el resultado de una operación compleja, tal vez motivada por la dificultad de cuantificar el tiempo mismo. La unidad de medida reconocida internacionalmente es el segundo, definida como la 86.400 décimas parte del día solar promedio. Entonces, el tiempo se mide en función de los segundos. Así tenemos que un minuto tiene 60 segundos, una hora 60 minutos o 3.600 segundos, una hora 60 minutos o 3.600 segundos y un día 24 horas o 86.400 segundos. Es muy importante tener una medida temporal para poder ubicarnos en el tiempo, Muy bien, a ver, ustedes ya supongo que tienen por ahí, ya han estado analizando al igual que yo. ¿De qué trata ese texto? ¿De qué nos habla este pequeño texto? ¿Ya tienen la respuesta? Muy bien, entonces cuando vuelvo a recalcar, nosotros respondemos a esa pregunta, entonces ya tenemos nuestro tema. Por lo tanto, nuestro tema vendría a ser el tiempo. ¿Y cuál sería nuestra idea principal? Es decir, ¿qué cosa es el tiempo? Ahí podemos ver, el tiempo es el resultado de una operación compleja. Ahí tenemos una afirmación. Correcto, ahí vamos viendo nuestra idea principal. Tomamos nota. ¿Y cuál sería nuestro título? De forma específica, ¿cómo podríamos poner nuestro título? Podemos poner acá la medida del tiempo. Ahí tenemos una frase global, la idea principal, la parte más importante, porque después si decimos que es una operación compleja podemos darnos cuenta el por qué la complejidad, ¿no? Ahí vamos, en el texto podemos observar que se va precisamente explicando de qué trata, cuánto mide, etcétera, etcétera. Sobre todo las mediciones, y por lo tanto el título podría ser la medida del tiempo. Muy bien, ahí está nuestro tema, nuestra idea principal y nuestro título. Muy bien, chicos, luego tenemos el texto número 2, pero esto ustedes lo van a desarrollar como lo he estado haciendo hace un momento. Buscamos el tema, idea principal y el título. Luego tenemos, dice más difícil, a ver, ese texto lo desarrollan ustedes, ¿correcto? De la misma manera como lo hemos hecho, identifican el tema, idea principal y título. A ver, pasamos al siguiente ejercicio donde dice más difícil. A ver, tras la trascendental experiencia del primer aterrizaje lunar, la vida ya no fue la misma para los 3 astronautas de la misión Apolo 11. Neil Armstrong, el primer humano que puso un pie en la luna, vive ahora en su rancho de Wapakoneta, en Ohio, el lugar donde nació. Lleva una vida muy discreta y se mantiene al margen de la publicidad y la fama. No ha sido así en el caso de Edwin Buzz Aldrin, el cual completa su pensión haciendo comerciales publicitarios. Vive en Laguna Beach, California. Michael Collins, el tercer astronauta que se quedó orbitando mientras los otros 2 paseaban por la Luna, obtuvo una serie de cargos públicos, pero actualmente tiene su propia
empresa. Ahí vamos corrigiendo, vamos haciendo algunas correcciones, por favor, en cuanto a la ortografía. No se olviden que eso es muy importante. Por ejemplo, Ohio es un nombre propio, por lo tanto, a ver si me disculpan, es con mayúscula. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí tenemos el texto de que nos habla pues de los 3 astronautas de la misión Apolo 11. Acá nos especifica qué ha sido de su vida posteriormente. ¿Cuál es el tema de la lectura? Los astronautas de Apolo 11, el Apolo 11 y su viaje a la Luna, el aterrizaje lunar, los 3 hombres de la Luna o el regreso a casa del Apolo 11. ¿De qué nos habla el texto? ¿Ustedes han podido identificarlo? ¿De qué nos habla? Muy bien, exacto. Si esa fue su respuesta, ahí tenemos la respuesta correcta. Vamos marcando. Luego está, ¿cómo titularías al texto? A ver, ¿cómo lo titularíamos? La llegada del hombre a la luna. ¿Podría ser de esta manera? ¿Nos habla acerca de la llegada del hombre a la luna? No, ¿verdad? Los astronautas del Apolo 11. También. A ver, pero el viaje a la luna. Nada. La vida de Neil Armstrong. ¿Nos habla específicamente de la vida de Neil Armstrong? No, ¿verdad? O las vidas diferentes de los astronautas del Apolo 11. ¿Podría ser esto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nos especifica qué ha sido de su vida después del gran descubrimiento que estos hicieron. No se olviden que acá lo que hacemos en el título es buscar precisamente llamar la atención y de hacerlo de forma específica. Estamos especificando qué fue de su vida, de ellos, luego de su llegada a la Tierra, después de ese gran descubrimiento. La idea principal del texto es los astronautas del Apolo 11 y su fama al regreso a la Tierra. ¿Todos fueron famosos? Hemos visto que no, ¿verdad? Ya cada quien hizo su vida de forma diferente. A ver, los diferentes rumbos de vida tomados por los astronautas del Apolo 11. Muy bien, puede ser. Los héroes de viaje lunar. Los viajes al espacio te pueden dar mucha fama. La llegada a la Luna en 1969 fue un hecho trascendental. Ahí tenemos. En el caso de la alternativa E, como idea principal, nos habla de todo esto en el texto. Si nosotros quitamos esto, ¿no tendría importancia? Pues específicamente no. Entonces, nuestra respuesta es los diferentes rumbos tomados por los astronautas del Apolo 11. Esta vendría a ser nuestra idea principal. Muy bien, chicos, acá tenemos una breve actividad que consiste en hacer un esquema de la lectura realizada. ¿Qué tipo de esquemas vamos a realizar? Tenemos diferentes esquemas que podríamos plantear, como por ejemplo, los ejemplos que les pongo a continuación. Podría ser un mapa conceptual, un esquema de llaves, un organizador visual o en este caso un esquema de Ichikawa. Muy bien, jóvenes, luego tenemos el texto número 4. El texto número 4, por supuesto, es un texto que quedará para que ustedes lo desarrollen. ¿Ya? Correcto. El texto número 4 tenemos ahí las preguntas 1, 2, 3 y por supuesto también el esquema del texto leído. Hasta ahí nos vamos a quedar. Obviamos los demás, lo que continúa en el texto. Hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Espero que hayan comprendido este hermoso tema. Nos vemos la próxima clase.